El sol de la mañana proyectó largas sombras sobre el recinto de entrenamiento cuando Sara Martínez salió del camión de transporte. Sus botas militares tocaron el suelo polvoriento con un ruido sordo y ella ajustó la pesada bolsa de lona sobre su hombro. A su alrededor, la bulliciosa actividad de las instalaciones de entrenamiento de élite de Fort Harrison creaba una sinfonía de caos organizado. Sara parecía más joven de sus 28 años, con apenas 1,62 metros de altura y una figura esbelta que parecía casi frágil entre las imponentes estructuras de la base militar. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola reglamentaria y su uniforme parecía nuevo y nítido, aun con las marcadas arrugas del embalaje. Mientras se dirigía hacia el edificio de registro, los susurros comenzaron a seguir su camino. Grupos de soldados experimentados pausaron sus conversaciones para mirar en su dirección, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y diversión apenas disimulada. «Mira eso», murmuró el sargento Jaque Morrison a su compañero. Cabo Lisa Chen, otra recluta nueva que probablemente piensa que esto es un campamento de verano. Lisa se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Parece como si pudiera volar con un viento fuerte. Le doy 3 días antes de que llore por su madre». Los comentarios no pretendían ser particularmente crueles, pero reflejaban la dura realidad de la cultura militar. Fort Harrison era conocido por sus rigurosos programas de entrenamiento y muchos reclutas llegaban con expectativas poco realistas sobre la vida militar. Los veteranos habían visto innumerables rostros esperanzados desmoronarse bajo la presión de la verdadera disciplina militar. Sara escuchó fragmentos de estas conversaciones mientras caminaba, pero su expresión permaneció neutral. Con el paso de los años había desarrollado una piel gruesa y había aprendido a dejar que esos comentarios resbalaran por su espalda como el agua de las plumas de un pato. Su atención permaneció fija en el edificio que tenía delante, donde necesitaba completar sus procedimientos de registro. Dentro de la oficina de registro, el sargento Williams levantó la vista de su papeleo cuando Sara se acercó a su escritorio. Su rostro curtido mostraba el desgaste de 25 años de servicio, y sus ojos tenían la mirada cansada de alguien que ha procesado a miles de nuevos reclutas a lo largo de los años. «¿Nombre?», preguntó sin levantar la vista. Su bolígrafo estaba suspendido sobre un portapapeles. «Sara Martínez», respondió claramente. Williams hojeó varias páginas, frunciendo ligeramente el ceño. «Martínez, Martínez». Él la miró confundido. «No veo tu nombre en la lista de reclutas estándar. ¿Estás seguro que deberías estar aquí hoy?» Antes de que Sara pudiera responder, otro miembro del personal gritó desde el otro lado de la habitación. «Williams, esa podría ser la tarea especial que recibimos ayer. Revisa la carpeta de clasificados». Williams sacó un conjunto diferente de documentos y levantó las cejas mientras los leía. «Interesante», murmuró en voz baja, aunque no dio más detalles sobre lo que había encontrado. Mientras tanto, afuera, en el patio de entrenamiento, los rumores sobre el recién llegado continuaban extendiéndose. La noticia corrió rápido en la unida comunidad militar, y la aparición de Sara ya se había convertido en tema de discusión en el Mess Hall. «¿Viste al novato que trajeron hoy?», preguntó el soldado Rodríguez mientras se sentaba con su bandeja de almuerzo. «Parece que pertenece a una biblioteca, no a un campo de batalla». El sargento Morrison asintió en señal de acuerdo. «El mando debe estar desesperado por reclutas. Hoy en día aceptan a cualquiera». La conversación fue escuchada por el capitán Hayes, un oficial condecorado con 15 años de experiencia en combate. Tenía reputación de ser duro pero justo, y su palabra tenía un peso significativo entre las tropas. «Tal vez quieran tener cuidado al hacer suposiciones», les advirtió en voz baja. «A veces las apariencias engañan». Su comentario desconcertó al grupo, pero el capitán Hayes no ofreció más explicaciones. Simplemente terminó su comida y abandonó la mesa, dejando a los demás preguntándose acerca de su críptica advertencia. De regreso a la oficina de registro, Sara completó su papeleo con eficiencia y precisión. Su letra era clara y pulcra y respondía a todas las preguntas sin dudarlo. El sargento Williams notó que, a diferencia de la mayoría de los nuevos reclutas, ella no hacía preguntas innecesarias ni buscaba tranquilidad sobre el proceso. «Serás asignada al cuartel», Williams le informó, entregándole una llave y una carpeta con su material de orientación. «Preséntese en el campo de entrenamiento principal a las 6 horas mañana por la mañana».
No llegues tarde. Sara aceptó los materiales con un amable agradecimiento y se dirigió a su alojamiento asignado. El edificio del cuartel era una construcción militar estándar diseñada para ser funcional más que cómoda. Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, se encontró con varios otros residentes que detuvieron sus conversaciones para mirarla. «Excelente. Otro recluta para cuidar niños», se quejó el cabo Davis a su compañero de habitación. «Espero que no espere un trato especial solo porque es nueva». Sara encontró la habitación que le habían asignado y descubrió que compartiría el espacio con otras 3 mujeres. 2 de sus compañeras de habitación estaban presentes cuando ella llegó. Ambos son soldados experimentados con múltiples despliegues en su haber. «Debe ser la chica nueva», dijo el especialista Amanda Turner, levantando la vista del libro que estaba leyendo. «Soy Amanda y ella es Janet». Hizo un gesto hacia la otra mujer, que estaba ocupada organizando su armario de equipo. Janet Gual se giró con una sonrisa amistosa pero cautelosa. «Bienvenido a Fort Harrison. Espero que estés listo para un entrenamiento de verdad, porque aquí no son nada fáciles con nadie». Sara le devolvió la sonrisa cortésmente. «Agradezco el aviso. Tengo muchas ganas de empezar». Amanda intercambió una mirada con Janet. La mayoría de los nuevos reclutas estaban demasiado nerviosos o se esforzaban demasiado por parecer seguros. La calma de Sara era inusual, y despertó la curiosidad de sus compañeros de habitación sobre sus antecedentes. «¿De dónde vienes?», preguntó Janet, acomodándose en su litera. «Asignación anterior». «Quiero decir, he participado en varios programas de entrenamiento», respondió Sara vagamente, mientras comenzaba a desempacar sus pertenencias. «Esta es una nueva oportunidad para ampliar mis habilidades». Su respuesta fue sincera, pero deliberadamente imprecisa, lo que solo aumentó el misterio que rodeaba su presencia en Fort Harrison. A la mayoría de los soldados les encantaba hablar de sus asignaciones y experiencias anteriores, pero Sara parecía reacia a compartir detalles sobre sus antecedentes. A medida que se acercaba la noche, la noticia de la nueva recluta seguía circulando por la base. El consenso entre las tropas era claro. Sara Martínez era solo otra civil inexperta que de alguna manera había logrado eludir el proceso de reclutamiento militar. Muchos veteranos hacían apuestas informales sobre cuánto duraría antes de solicitar un traslado o simplemente rendirse por completo. El comedor bullía de conversaciones sobre ella durante el servicio de cena. Soldados de diferentes unidades compartieron sus observaciones y especulaciones, creando una narrativa elaborada sobre su supuesta incompetencia para el servicio militar. Probablemente proviene de alguna familia adinerada que movió influencias para que ingresara, sugirió un soldado. «O tal vez está aquí por alguna iniciativa de diversidad», añadió otro. Estas suposiciones, aunque completamente infundada, rápidamente se aceptó como un hecho en ciertos círculos de la comunidad militar. La historia se volvió más elaborada con cada relato, presentando a Sara como alguien que no merecía estar en Fort Harrison y que inevitablemente resultaría una carga para el personal más cualificado. Sara, ajena a la magnitud de los chismes que la rodeaban, pasó su primera noche revisando material de orientación y preparándose para las actividades del día siguiente. Dispuso su equipo con precisión militar, revisando y repasando cada artículo para asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden. Sus compañeras de habitación observaron con creciente sorpresa cómo Sara demostraba un nivel de organización y atención al detalle que rivalizaba con sus propias habilidades, adquiridas con tanto esfuerzo. Cuando empezó a limpiar y mantener un arma con eficiencia experta, Amanda y Janet intercambiaron miradas significativas. «¿Dónde dijiste exactamente que entrenaste antes de venir aquí?», preguntó Amanda, incapaz de ocultar su curiosidad por más tiempo. Sara hizo una pausa en el mantenimiento de su arma y levantó la vista con una leve sonrisa. «En realidad, no dije, pero no te preocupes, pronto lo sabrás». Su críptica respuesta solo ahondó el misterio, pero ambas compañeras de habitación lo intuyeron. Había mucho más en Sara Martínez de lo que parecía. A medida que avanzaba la noche, empezaron a sospechar que su nueva compañera de habitación podría no ser la típica novata que todos suponían. Fuera de su ventana, la base se instaló en su rutina nocturna. Los turnos de guardia cambiaron. Las luces se atenuaron en varios edificios y el constante zumbido de actividad se calmó gradualmente hasta convertirse en un murmullo bajo.
Mañana traería la verdadera prueba. Cuando Sara se enfrentara a su primer día oficial de entrenamiento y evaluación, ninguno de los soldados que se preparaban para dormir esa noche podría haber imaginado la sorpresa que les esperaba por la mañana. La joven que habían descartado como inexperta y fuera de lugar estaba a punto de revelar una verdad que sacudiría sus suposiciones por completo y desafiaría todo lo que creían saber sobre liderazgo, experiencia y el arte de causar una primera impresión. El áspero zumbido del despertador rompió la oscuridad previa al amanecer exactamente a las 5:30. Sara ya estaba despierta, acostumbrada a madrugar durante años. Se movió silenciosamente por el cuartel, recogiendo su equipo mientras sus compañeras de habitación gemían y emergían lentamente de sus literas. ¿Nervios del primer día?, preguntó Janet con un bostezo, a notar que Sara ya estaba completamente vestida y lista. Algo así, respondió Sara con una sonrisa cómplice que sus compañeras de cuarto no pudieron interpretar. El campo principal de entrenamiento rebosaba de actividad cuando los reclutas y soldados se reunieron a las 6. Casi 200 militares estaban en formación, representando diversas unidades y especialidades de todo Fort Harrison. El aire matutino era fresco y una fina capa de niebla se cernía sobre las montañas lejanas, creando un telón de fondo casi cinematográfico para lo que estaba a punto de suceder. El sargento Morrison se colocó cerca del frente de la formación, con el pecho inflado, con la confianza de quien ha asistido docenas de estas sesiones de orientación. A su lado estaban el cabo Chen, el sargento Williams y muchos otros veteranos que esperaban con impaciencia la oportunidad de ver a la nueva recluta luchar en su primer ejercicio militar real. ¿Dónde está la ratoncita esta mañana?, le susurró Morrison a Chen, buscando con la mirada la pequeña figura de Sara. Probablemente escondida en la parte de atrás, esperando que nadie la viera. Chen respondió con una sonrisa burlona. El capitán Aye se quedó a un lado, observando las tropas reunidas con una expresión que parecía contener una diversión apenas contenida. Miró su reloj varias veces, como si esperara que sucediera algo específico. Exactamente a las 6, la voz del comandante de la base resonó por el sistema de altavoces. Atención a todo el personal. El ejercicio de esta mañana se llevará a cabo bajo la supervisión de su nuevo comandante, quien asumirá el liderazgo de la División de Entrenamiento de Operaciones Especiales. Por favor, mantengan la formación y esperen nuevas instrucciones. Un murmullo recorrió las tropas reunidas. El anuncio fue inesperado. La mayoría de los cambios de personal se comunicaron con mucha antelación, y nadie había oído nada sobre la llegada de un nuevo comandante a la base. El sargento Morrison frunció el ceño, buscando con la mirada alguna señal de que un oficial superior se acercara al campo. ¿Sabías de esto?, le preguntó a Williams, quien negó con la cabeza, confundido. Debe ser un cambio de última hora en el cuartel general, respondió Williams. Probablemente significa que tendremos que lidiar con algún pez gordo de Pentágono que cree saberlo todo. Los soldados continuaron especulando entre sí. Se oían a sí mismos, creando un murmullo de conversaciones en voz baja por toda la formación. Muchos asumieron que su nuevo comandante sería otro oficial veterano, probablemente alguien con un currículum impresionante y una actitud sensata. Entonces, desde la parte trasera de la formación, una figura familiar comenzó a avanzar. Sara Martínez se movía con determinación y confianza, con un paso completamente diferente al vacilante del día anterior. Desapareció cualquier rastro de incertidumbre o nerviosismo. En su lugar, estaba el porte inconfundible de alguien acostumbrado al mando. Al acercarse al frente de la formación, comenzaron a circular susurros confusos entre las filas. Los soldados se miraban entre sí con expresiones de desconcierto, intentando comprender por qué la supuesta novata caminaba hacia el puesto de mando. «¿Qué está haciendo?», murmuró el cabo Davis. «Alguien debería decirle que vuelva a la formación antes de que se meta en problemas». Pero Sara continuó su marcha decidida hacia el frente. Y a medida que se acercaba, los miembros observadores de la formación comenzaron a notar detalles que habían pasado por alto el día anterior. Su uniforme, que parecía de serie, en realidad llevaba una sutil insignia que indicaba operaciones especiales. Entrenamiento. Su postura y movimiento sugerían años de disciplina militar y experiencia en liderazgo. Cuando Sara llegó al puesto de mando designado, se giró para encarar la formación con la precisión nítida de un oficial experimentado.
El sol de la mañana había salido lo suficiente como para iluminar su rostro con claridad, y por primera vez muchos soldados pudieron observarla bien. El sargento William sintió un vuelco al reconocerla. El rostro que lo miraba era uno que había visto en publicaciones y sesiones informativas militares, aunque siempre en el contexto de operaciones clasificadas y misiones especiales. Atención. La voz de Sarah resonó por el campo de entrenamiento con la inconfundible autoridad del mando. La formación se cuadró automáticamente, respondiendo al tono y la presencia que indicaban claramente a un oficial superior. Soy la teniente coronel Sarah Martínez y asumiré el mando de la División de Entrenamiento de Operaciones Especiales, con efecto inmediato. Su voz se escuchó por el campo sin esfuerzo, llegando a cada soldado de la formación con una claridad cristalina. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 militares se quedaron paralizados, con la mente luchando por procesar lo que acababan de oír. La joven, lo que habían descartado como un recluta inexperto, era en realidad un teniente coronel, un rango que normalmente requería de 15 a 20 años de distinguido servicio militar. El rostro del sargento Morrison palideció a comprender las implicaciones. El teniente coronel tenía varios rangos por encima de su propia posición, y se dio cuenta con creciente horror de que había estado haciendo comentarios despectivos sobre un oficial superior durante las últimas 24 horas. Como muchos de ustedes ya habrán descubierto, continuó la teniente coronel Martínez, con un tono profesional, pero con un toque de humor seco. Las apariencias engañan. Durante las próximas semanas, llevaremos a cabo un programa de entrenamiento intensivo diseñado para desafiar sus suposiciones y empujarlos más allá de sus limitaciones percibidas. La cabo Chen sintió el sudor en la frente a pesar del aire fresco de la mañana. Recordaba claramente haberse referido al teniente coronel como alguien que podía volar con un viento fuerte, y se preguntó si su carrera estaba a punto de terminar abruptamente. Entiendo que mi llegada de ayer puede haber generado algunas conversaciones interesantes, dijo la teniente coronel Martínez. Sus ojos escudriñaban la formación con la mirada penetrante de quien no se perdía casi nada. Les aseguro que soy muy consciente del recibimiento que recibí y lo considero una valiosa experiencia de aprendizaje para todos los involucrados. La formación permaneció en firme posición, pero el pánico interno se extendía como un reguero de pólvora entre las filas. Los soldados que habían participado en las charlas del día anterior intentaban frenéticamente recordar exactamente lo que habían dicho y quién podría haber oído sus comentarios. El propósito de mi inusual llegada fue observar cómo responde esta unidad al nuevo personal y evaluar las cualidades de liderazgo presentes en sus filas. Continuó. El ejercicio me ha proporcionado una perspectiva considerable sobre las áreas que necesitan mejorar. La capitana Ayes dio un paso al frente y saludó secamente. Señora, la formación está lista para su inspección. El teniente coronel Martínez devolvió el saludo con precisión experta. Gracias, capitana Ayes. Creo que es hora de las presentaciones. Comenzó a caminar por la formación, deteniéndose ocasionalmente para dirigirse a individuos específicos. Cuando se acercó al sargento Morrison, su expresión se mantuvo neutral y profesional. Sargento Morrison, dijo, consultando un pequeño cuaderno que había sacado de su bolsillo. Entiendo que usted tiene inquietudes sobre la calidad de los nuevos reclutas que llegan a estas instalaciones. La voz de Morrison salió como poco más que un susurro. Señora, me disculpo por cualquier comentario inapropiado que haya hecho. No es necesario, sargento. Sus preocupaciones sobre mantener los estándares son bastante válidas. Sin embargo, sospecho que esta experiencia podría animarla a recopilar más información antes de sacar conclusiones sobre las capacidades de un soldado. Continuó con el cabo Chen, quien temblaba visiblemente a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Cabo Chen, creo que mencionó algo sobre llorar por mi madre. Señora. Sí, señora. Hablé de forma inapropiada y sin conocimiento de la situación. De hecho, en el futuro, confío en que recordará que cada soldado tiene una historia, y esa historia puede ser muy diferente de lo que parece a simple vista. Mientras la teniente coronel Martínez continuaba su inspección, la noticia de la revelación comenzó a extenderse más allá del campo de entrenamiento,
El personal que se había perdido la formación matutina comenzó a recibir llamadas telefónicas urgentes y mensajes de texto de sus colegas, informándoles del impactante giro de los acontecimientos. El personal del Mess Hall, que había escuchado muchas de las conversaciones del día anterior sobre el novato sin esperanza, se encontró repentinamente, reconsiderando cada interacción que habían presenciado. La supervisora de cocina, que había visto a Sarah cenar en silencio mientras los soldados en mesas cercanas bromeaban sobre su supuesta incompetencia, sentía una profunda inquietud por el comportamiento de la unidad. De vuelta en el campo de entrenamiento, la teniente coronel Martínez había completado su inspección y regresado al puesto de mando. Para quienes se preguntaban sobre mi experiencia, dijo: he pasado los últimos 12 años en operaciones especiales, incluyendo múltiples despliegues de combate y el liderazgo de misiones clasificadas que no estoy autorizada a comentar. Mi anterior asignación fue como subcomandante del Centro de Entrenamiento de Élite en Fort Bragg. La formación absorbió esta información en un silencio atónito. El Centro de Entrenamiento de Élite de Fort Bragg era legendario en los círculos militares. Conocido por formar a algunos de los efectivos de operaciones especiales más altamente capacitados del mundo, cualquier persona asignada a un puesto de liderazgo allí era automáticamente considerada parte de la élite militar. Mi edad y apariencia han sido objeto de mucha especulación. Continuó con una leve sonrisa. Me alisté inmediatamente después de la preparatoria y fui seleccionada para un programa acelerado de liderazgo basado en evaluaciones de desempeño. Completé mi título universitario a través de programas de educación militar mientras servía en puestos de servicio activo. Esta explicación ayudó a aclarar cómo alguien que aparentaba 20 y tantos años podía tener un rango tan alto. Los programas acelerados de liderazgo eran poco comunes y estaban reservados para personas que demostraron una capacidad excepcional desde el comienzo de sus carreras militares. La verdadera lección aquí, concluyó el teniente coronel Martínez, no tiene que ver con mis cualificaciones ni con mis antecedentes. Se trata de la importancia de tratar a cada soldado con respeto y profesionalismo. Independientemente de sus impresiones iniciales, la persona que está a su lado puede tener experiencias y capacidades que superan con creces las suyas. Expectativas. A medida que la formación se disolvía y los soldados comenzaban a dispersarse, las conversaciones estallaban en el campo de entrenamiento. La conmoción por la revelación fue dando paso gradualmente a una mezcla de vergüenza, asombro y nerviosismo sobre lo que podría implicar trabajar bajo un comandante tan altamente cualificado. El sargento Morrison se acercó a capitán Hayes mientras caminaban de regreso a los edificios principales. «Señor, ¿sabía quién era ayer?» Hayes asintió. «Recibí la información clasificada sobre su llegada, pero se me indicó específicamente que no interfiriera en su periodo de observación. Quería ver cómo reaccionaría la unidad a su presencia sin previo aviso. Y fallamos esa prueba de forma bastante espectacular», dijo Morrison con una mueca. «De hecho», Hayes respondió pensativo, «creo que consiguió exactamente lo que buscaba. Ahora sabe exactamente qué tipo de desafíos de liderazgo enfrenta. Y todos ustedes han aprendido una lección que probablemente no olvidarán pronto». Las semanas posteriores a la dramática revelación del teniente coronel Martínez provocaron una transformación que recorrió cada rincón de Fort Harrison. La conmoción inicial y la vergüenza evolucionó gradualmente a algo mucho más valioso, un respeto genuino, y un cambio fundamental en la forma en que el personal abordaba sus interacciones diarias. Sarah había implementado lo que ella llamaba liderazgo a través de la comprensión, una filosofía de entrenamiento que enfatizaba mirar más allá de las apariencias para reconocer el potencial de cada individuo. El programa que diseñó desafiaba a los soldados a examinar sus propios prejuicios y suposiciones, utilizando su llegada poco convencional como una poderosa herramienta de enseñanza. 3 semanas después de la formación matutina que lo cambió todo, el sargento Morrison se encontró dirigiendo una pequeña discusión en la sala de conferencias de la base. El tema era la comunicación y las primeras impresiones, y se le había pedido que compartiera su experiencia como caso práctico. La verdad, admitió Morrison ante el grupo reunido de oficiales subalternos y suboficiales, es que había descartado por completo a la teniente coronel Martínez antes de que me dirigiera la palabra. Vi a alguien joven y pequeña, e inmediatamente decidí que no pertenecía allí. El cabo Chen, que también participaba en la discusión, asintió.
Creamos una narrativa completa sobre sus antecedentes y cualificaciones sin molestarnos en conocer los hechos reales. Mirando de vuelta, es vergonzoso lo rápido que sacamos conclusiones precipitadas. La transformación en la perspectiva de Morrison había sido particularmente drástica. En las semanas transcurridas desde la revelación, se había convertido en uno de los más fieles defensores de la teniente coronel Martínez. No por miedo ni por obligación, sino porque había presenciado de primera mano las excepcionales habilidades de liderazgo que ella aportaba a cada situación. Lo que más me impacta, continuó Morrison, es cómo gestionaba nuestros errores. Podría habernos dado un ejemplo, haber escrito informes negativos o haber usado nuestras suposiciones en nuestra contra. En cambio, lo convirtió en una experiencia de aprendizaje que nos hizo a todos mejores soldados. La teniente coronel Martínez, de hecho, había elegido el camino de la educación en lugar de castigo. En lugar de disciplinar a quienes habían hecho comentarios despectivos, había utilizado sus reacciones como base para un programa integral de capacitación sobre liderazgo, diversidad y la importancia de no juzgar. El soldado Rodríguez, quien había sido uno de los críticos más acérrimos durante ese primer día, levantó la mano. «Señora, ¿puede contarnos sobre la decisión de llegar como lo hizo? ¿Todo estuvo planeado desde el principio?» Sara, que había estado observando la discusión en silencio desde el fondo de la sala, dio un paso al frente. La estrategia de llegada fue intencional. «Sí. Cuando recibí esta asignación, solicité permiso para realizar lo que llamamos una evaluación de referencia. Quería comprender la cultura y las actitudes existentes dentro de la unidad antes de introducir cualquier cambio». Ella se movió hacia el frente de la sala, su presencia exigiendo atención inmediata. La eficacia militar depende en gran medida de la cohesión y la confianza de la unidad. Si los soldados se apresuran a juzgar y descartar a otros basándose en las apariencias, eso crea debilidades fundamentales en la cadena de mando. El programa que había implementado iba mucho más allá del simple entrenamiento de sensibilidad. Sara había diseñado ejercicios prácticos que obligaban a los soldados a trabajar con compañeros que normalmente no elegirían. Completa misiones apoyándote en individuos que previamente había subestimado y asume roles de liderazgo en situaciones desconocidas. La compañera de habitación de la especialista Sarah Turner desde aquella primera noche había experimentado una de las transformaciones más significativas. «Ahora me doy cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo», admitió durante una sesión de reflexión grupal. «Estaba haciendo suposiciones sobre los nuevos soldados basándome en mis propias experiencias. En lugar de darles una oportunidad de demostrar su valía, los cambios fueron visibles en toda la base. Los soldados fueron más deliberados en sus interacciones con los recién llegados y se tomaron el tiempo para aprender sobre sus antecedentes y experiencias antes de formarse opiniones. Las apuestas informales sobre las posibilidades de éxito de los nuevos reclutas han sido sustituidas por programas de tutoría y sistemas de apoyo colaborativo. El capitán Hayes había observado estos cambios con considerable satisfacción. Durante su reunión informativa semanal con el teniente coronel Martínez, compartió su evaluación del impacto del programa. «La moral realmente ha mejorado significativamente», informó. «Los soldados parecen más comprometidos con sus deberes y más dispuestos a trabajar más allá de los límites tradicionales de las unidades. El ambiente competitivo ha pasado de divisivo a colaborativo». Sara sintió pensativamente. El objetivo final es construir una cultura donde todos se sientan valorados por sus contribuciones en lugar de juzgados por su apariencia o antecedentes. Cuando los soldados saben que serán evaluados de manera justa, su desempeño es más alto. El éxito del programa había atraído la atención de los niveles de mando más altos. Otras instalaciones militares solicitaban información sobre los métodos de la teniente coronel Martínez, y ella había sido invitada a presentar sus hallazgos en varias conferencias de desarrollo profesional. Sin embargo, los cambios más significativos se produjeron a nivel personal. Los soldados que inicialmente se habían sentido desestimados o subvalorados estaban asumiendo roles de liderazgo con una confianza renovada. Los indicadores de rendimiento de la base habían mejorado en múltiples categorías, desde las tasas de finalización de la capacitación hasta los puntajes de satisfacción general. Amanda Walsh, la otra compañera de habitación de Sara, había asumido responsabilidades adicionales como mentora de pares para los recién llegados.
Tener al teniente coronel Martínez como compañero de habitación esos primeros días fue en realidad el mejor entrenamiento de liderazgo que pude haber recibido. Ella explicó a un grupo de soldados más nuevos. Observar cómo manejaba nuestras suposiciones y preguntas me mostró lo que significa el verdadero profesionalismo. Los efectos dominó se extendieron más allá de la comunidad militar inmediata. Los familiares que visitaron la base notaron la diferencia en la atmósfera y la describieron como más acogedora y profesional que en visitas anteriores. Los líderes de la comunidad local que trabajaron con la base en varios proyectos comentaron sobre la mejora en la comunicación y la cooperación que estaban experimentando. 6 semanas después de su llegada, la teniente coronel Martínez celebró su primera reunión oficial de unidad con todo el personal presente. Los mismos soldados que se habían reunido en el campo de entrenamiento esa mañana parecían dramáticamente diferentes. No en apariencia, sino en su comportamiento y en sus interacciones entre sí. Cuando llegué aquí por primera vez, comenzó, muchos de ustedes vieron a alguien que no encajaba con sus expectativas de cómo debería ser un líder militar. Esa reacción nos enseñó a todos lecciones valiosas sobre los peligros de hacer juicios apresurados. El público escuchó con atención concentrada. El respeto en la sala era palpable, ganado a través de semanas de liderazgo consistente y justo y la demostración de una competencia profesional excepcional. Los cambios que he observado en esta unidad durante las últimas 6 semanas han sido notables. Sara continuó. Han demostrado que cuando los soldados se comprometen a tratarse unos a otros con dignidad y respeto, toda la organización se fortalece. El sargento Morrison, que ahora servía como uno de los embajadores no oficiales de la unidad para la nueva cultura, sintió un sentimiento de orgullo que le había faltado en su experiencia militar durante años. La transformación en su propia perspectiva había sido profunda y afectó no solo sus relaciones profesionales, sino también sus interacciones personales fuera de la base. La lección aquí se extiende mucho más allá del servicio militar. El teniente coronel Martínez concluyó. En todos los aspectos de la vida, nos encontramos con personas cuyas capacidades y experiencias pueden sorprendernos. La pregunta es si somos lo suficientemente sabios como para mirar más allá de nuestras impresiones iniciales y darles la oportunidad de mostrarnos quiénes son realmente. Cuando la reunión concluyó y los soldados comenzaron a dispersarse, las conversaciones continuaron en pequeños grupos por toda la base. El cambio cultural se había vuelto autosostenible y el personal superior modelaba activamente el comportamiento inclusivo que querían ver en los recién llegados. El soldado Davis, que al principio se había quejado de tener que cuidar a otro recluta, se sintió genuinamente entusiasmado con la llegada de nuevos soldados. Se había ofrecido voluntariamente para servir como coordinador de bienvenida, asegurándose de que el nuevo personal recibiera presentaciones adecuadas y apoyo de orientación en lugar de tener que navegar por la dinámica social por su cuenta. El comedor de la base se había convertido en un símbolo de la transformación cultural. Las mesas que alguna vez habían estado rígidamente segregadas por rango y unidad habían evolucionado hasta convertirse en grupos mixtos donde los soldados compartían experiencias y aprendían unos de otros a través de las fronteras tradicionales. Las conversaciones fueron más enriquecedoras, el ambiente más colegial y el sentido general de comunidad significativamente más fuerte. La teniente coronel Martínez mantuvo su práctica de comer en el comedor general en lugar del comedor de oficiales. Al aprovechar estas oportunidades informales para mantenerse en contacto con el personal de todos los niveles, estas interacciones reforzaron la accesibilidad y la cercanía que se habían convertido en características distintivas de su estilo de liderazgo. 3 meses después de su llegada poco convencional, Sara recibió la notificación de que su innovador enfoque de liderazgo había sido seleccionado para su implementación en múltiples instalaciones militares. El éxito del programa en Fort Harrison proporcionó un modelo para abordar desafíos culturales similares en todo el sistema militar. Mientras preparaba su informe final sobre la iniciativa, Sara reflexionó sobre el recorrido desde el primer día, cuando la habían despedido por ser una novata sin experiencia, hasta el entorno actual, donde cada soldado era valorado por sus contribuciones individuales. La transformación había superado incluso sus expectativas más optimistas. La historia de la llegada del teniente coronel Martínez se había vuelto legendaria dentro de los círculos militares, no solo como una anécdota divertida sobre suposiciones erróneas,
sino como un poderoso ejemplo de cómo los líderes podrían utilizar situaciones inesperadas para crear un cambio positivo. Su enfoque había demostrado que a veces la forma más eficaz de enseñar lecciones importantes era a través de la experiencia directa en lugar de la instrucción teórica. Los soldados que vivieron esta transformación llevaron consigo las lecciones a lo largo de sus carreras militares y se convirtieron en defensores del trato justo y del liderazgo inclusivo donde quiera que estuvieran destinados. El impacto de esos primeros días en Fort Harrison continuaría influyendo en la cultura militar mucho después de que esos individuos hubieran pasado a nuevas asignaciones. Al final, lo que había comenzado como un simple caso de identidad equivocada se había convertido en un programa integral para construir unidades militares más fuertes y cohesionadas. El teniente coronel Martínez había demostrado que con el enfoque adecuado, incluso los errores más vergonzosos podían transformarse en oportunidades de crecimiento y mejora.